Muy bien, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro segundo espacio abierto al aprendizaje de esta semana número 3. Recordemos que los días miércoles pues, nos dedicamos a explicar más a fondo qué tenemos que hacer en cada una de las actividades de la semana. Y los días viernes nos dedicamos a hacer algunos ejercicios. Para el caso del día de hoy, como lo habíamos comentado el día miércoles, vamos a repasar lo que es la última parte del manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Recordemos que este manual pues es nuestra base a la cual nosotros debemos de acudir cuando queramos citar dentro de un texto, hacer mención de alguna fuente de consulta que hayamos acudido, o bien cuando queramos tengamos la intención de compartir obviamente los datos completos según el formato APA de la fuente de información a la que nosotros hayamos acudido. Acuérdense primero que debemos de tomar en cuenta que tenemos diferentes formatos con los cuales nosotros trabajamos, pueden ser en cualquier investigación, pero dentro de Prepa en línea CEP vamos a trabajar con formato APA. Esto quiere decir que, bueno, cierta información de la fuente de consulta que elegimos es la que nosotros, obviamente, vamos a compartir. Entonces, por eso está nuestro manual de Prepa en línea CEP basado en formato APA. La última parte del formato, si recordamos, nada más hacemos un repaso general. Si recordamos, tenemos diferentes secciones dentro de nuestro manual. Primero, pues, nos hace una reflexión sobre por qué es importante citar, para que no caigamos en plagio, para que mencionemos quién hizo la investigación, para que también mostremos evidencias o justificación de lo que nosotros estamos diciendo. Y después nos explica, bueno, una cita que es cuando nosotros dentro de nuestro texto tenemos que apoyar lo que estamos diciendo y a lo mejor necesitamos alguna definición, algún comentario, alguna cifra que hayamos obtenido de otro lado y la estamos incluyendo en la redacción de nuestro texto. Y al final nosotros hacemos una referencia, compartimos en una sección de referencias los datos completos de esa fuente. Pues así nos muestra la tabla. En un siguiente capítulo, pues nos habla acerca de las citas directas y las citas indirectas. Recordemos que las citas directas es cuando nosotros copiamos tal cual la información de otra fuente y esta puede ser una cita directa corta y una cita directa larga. Si es una cita directa corta es que estamos trabajando con menos de 40 palabras. Y si es una cita directa larga es cuando trabajamos con más de 40 palabras, pero acuérdense que copiamos tal cual. Y ahí vienen mismo las indicaciones que debe contener cuando estamos presentando esta información. Después también podemos hacer lo que son citas indirectas. Estas citas indirectas trabajan mucho con la paráfrasis. Esto quiere decir, yo tengo un texto, entonces lo leo y con mis palabras voy a decir qué dice ese documento. Esto quiere decir que respetando, ¿verdad? Voy a decir qué dice ese documento, pero yo tengo que respetar las ideas principales. Si, no sé, vamos a hablar acerca del átomo y a lo mejor me da la definición y me da, por ejemplo, su fórmula química, no sé si fórmula química o algo así. Yo tengo que respetar, por ejemplo, la fórmula,
tengo que respetar el nombre, son conceptos, conocimientos importantes que yo tengo que respetar, aunque yo lo diga con mis palabras, pero esas partes yo las tengo que decir tal cual. Esto quiere decir, sin alterar el sentido del documento, lo que yo voy a compartir, tengo que compartirlo con mis palabras. Esto nos ayuda bastante y ustedes creo que ya lo vieron en el manual, donde dice, pues en Prepa Línea CEP lo que hacemos es fomentar que ustedes trabajen con una paráfrasis obviamente más completa, más compleja, donde pues nos ayude con esta parte de la comprensión lectora. Lo vimos también cuando veíamos la infografía sobre cómo estamos en la parte de la comprensión lectora los mexicanos. Pero había una parte ahí que nos decía, sabes que si tú tienes buena comprensión lectora, puedes tener un buen empleo. Que dice, ¿por qué? ¿Por qué pensaría uno eso, no? Pues porque cuando te dan alguna indicación, tú la llevas tal cual y a veces hay procesos en que tal cual tenemos que seguir las indicaciones y no obviamente puede pasar algo muy complicado. Entonces, si nosotros tenemos que estudiar para hacer algún proceso, para hacer algún trámite, para algo de nuestro trabajo, trabajamos mucho con la parte de la comprensión lectora. Entonces, es importante que trabajemos con esto. Y bueno, tanto las citas directas como las citas indirectas tienen que ir acompañadas de la información de donde nosotros obtuvimos los datos. Si no hacemos esto, si nos quedamos nada más en hacer una cita directa a la mitad y una cita indirecta a la mitad, vamos a caer en el plagio porque lo estamos haciendo pasar por nuestros. Entonces, dentro de mi texto, yo puedo incluir como en forma narrativa dentro de mi mismo texto, decir, ¿cuál es la autoría de esa fuente y el año? El año va entre paréntesis. Ahora, yo puedo hacer una cita parentética donde también yo voy a compartir los datos, la autoría en este caso y el año de la fuente que me está dando información. Esto lo pongo entre paréntesis al final de lo que yo haya escrito, ¿no? Cita directa o cita indirecta. Y al final, entonces, ya de mi documento, yo voy a incluir una sección de referencias donde voy a incluir todos los datos de esa fuente de consulta, pero ya los datos completos según se me pidan en el formato APA. Después pasamos a que nos muestra el mismo manual cómo está compuesta la estructura de una referencia, qué datos son los que nos pide el formato APA de la fuente de consulta a la que nosotros acudimos. Posteriormente nos muestra ejemplos. Es decir, si yo consulté, por ejemplo, una red social y de ahí obtuve información, ¿cómo la debo de mencionar dentro de mi documento? ¿Qué es lo que yo debo de incluir? Y así, obviamente, yo voy a estar trabajando. Me muestra diferentes referencias, tanto dentro de Prepa en Línea CEP como fuera, que yo haya consultado. Y por último, estamos en la parte de las tablas y figuras, aquellos elementos que nosotros también podemos compartir, que terminarían de reforzar lo que nosotros estamos diciendo o serían un complemento. O bien de alguna manera también servirían para pues reforzar lo que nosotros estamos diciendo y mostrarlo de una forma muy gráfica. Dice, las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica. Son elementos que tienen un propósito, por lo que no deben de usarse de forma decorativa. Las tablas muestran valores e información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas del tiempo o cualquier otra ilustración. Aquí viene cuáles serían las características de las tablas y figuras. Por ejemplo, el número de las tablas y figuras es lo primero que debe aparecer y se escribirá en números arábigos, tabla 1, figura 1. Numéralas de acuerdo con la primera vez que se mencionan en el texto. El título, debe ser breve, pero descriptivo. Escríbelo enseguida del número de la tabla o figura con cursivas y sin punto al final. Alinea a la izquierda tanto el número como el título. Nota, debajo de cada tabla o figura puede aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar alguna explicación que no se exprese solo con el título, cuerpo o para indicar su fuente. Escribe la palabra en cursivas y con punto. Nota, utiliza en la nota un puntaje menor al tamaño de letra del cuerpo del texto de la tabla. La ubicación, deben tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, consulta la figura 1, incorpóralas enseguida de la primera vez que se mencionan. Y aquí nos muestra, por ejemplo, la estructura de la tabla.
que pues debemos de tener el título, debe de tener pues los elementos que nosotros queramos sin saturarlo obviamente de información. Y luego posteriormente nos muestra, por ejemplo, algunos ejemplos de figuras y algunas descripciones que pudieran tener. Al final, bueno, en este caso es una figura con varios elementos. ¿Cómo se debe de mencionar cuando lo hacemos de esta forma? Al final nos comparte, por ejemplo, si vamos a decir o vamos a agregar alguna obra de arte, ¿qué debemos de incluir de elementos? El nombre de la figura, número de la figura, el nombre original de la figura, el apellido del autor y el año que se dio a conocer esta obra entre paréntesis. El año va entre paréntesis. Aquí lo tenemos. Dice, las referencias de las tablas y figuras, o sea, los datos completos, deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia. Y ya para cerrar la revisión del manual, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborar las referencias de las obras que hayas consultado sin incurrir en faltas a la integración académica. Finalmente, te informamos que la aplicación de este manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP, basado en el estilo APA, es de carácter obligatorio para toda la comunidad de Prepa en línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Y con eso terminaríamos nuestra revisión del manual. Posiblemente para la última semana que vamos a trabajar, hagamos énfasis en algunos puntos del manual, dependiendo obviamente las áreas de oportunidad que podamos detectar cuando hagamos la revisión de las actividades de esta semana número 3. Por lo pronto voy a dejar de compartir aquí y nos vamos a un jueguito que vamos a realizar. Deme un momento, por favor. Muy bien, aquí lo tenemos. Vamos a trabajar en el chat. Creo que ahorita nada más tengo a Ale. Vamos a trabajar en el chat y en el chat yo voy a leer la pregunta y voy a pedir que se me dé la respuesta en el chat. Nada más pediría que me contestara, sale A, B o C, dependiendo las opciones que tengamos. Y si es así, yo digo, en este momento, por favor, compartir la respuesta, se comparte la respuesta y la vemos. Es lo que hemos visto en la semana número 2, así que por medio de un jueguito vamos a repasar lo que hemos visto en la semana número 2. Así que vamos a iniciar y giro la ruleta. Por 25 puntos, ¿qué estructura debe tener un argumento, un texto argumentativo? Introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta. Introducción, desarrollo y conclusión y no es necesaria una estructura en el texto. A, B o C. Alex, Alex, ¿verdad? Si me pudieras compartir tu respuesta en el chat. Ok, vamos a ver si es la primera, aunque aquí podríamos trabajar con dos opciones, pero vamos a ver. Correcto. En Prepa en línea SEP incluimos nuestra sección de referencias, ¿sí? Aunque sabemos que un texto también debe de incluye, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, muy bien, vamos muy bien. Seguimos cerrando la ruleta. Por 100 puntos, ¿en qué formato debemos de compartir las fuentes de consulta? ¿Formato en Prepa en línea SEP, formato Harvard o formato APA? ¿A, B o C? ¿Y podemos contestar, por favor? A.
Acuérdate que hemos estado trabajando en esto. Vamos a... Lo intentamos de nuevo. Ay, nos volvió a regresar. Acuérdate que ahorita lo mencionamos en el manual de citas y referencias. Estamos trabajando en el formato APA. ¿Ok? Seguimos tirando la ruleta. Por 75 puntos. En esta parte de la estructura del texto es donde se incluyen los argumentos y su justificación, donde conlleva mayor investigación. Inciso A, introducción, inciso B, conclusión e inciso C, desarrollo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿A, B o C? Si quieres nada más, si me puedes poner por favor la letra en el chat, nada más, A, B o C. C. Vamos a ver. Correcto, seguimos tirando la ruleta. Por 250 puntos. En esta parte hacemos el cierre de nuestras ideas. Desarrollo, inciso A, desarrollo, inciso B, conclusión e inciso C, introducción. A, B o C. Respondemos, por favor. B. Vamos a ver. Muy bien, seguimos tirando. Por 50 puntos. Aquí mencionamos de forma general, sin profundizar, de qué vamos a hablar en el texto. Es como la preparación, la invitación, nos sirve de motivación para que la gente pues sepa qué vamos a decir. Inciso A, introducción, inciso B, desarrollo e inciso C, conclusión. A, B o C, respondemos por favor. A. Correcto. Seguimos tirando la ruleta. Por 500 puntos. Su importancia es para dar veracidad en nuestro texto, para decir, miren, sí, hice una investigación correcta. Inciso A, introducción, inciso B, fuentes de consulta e inciso C, desarrollo. Respondemos, por favor. B, vamos a ver. Perfecto, elige tu premio. Viaje, mascota o caja. ¿A qué quieres que le dé clic? A la mascota. Vamos a ver. Mira, es un bello dinosaurio. Muy bien, gracias. Voy a salirme de aquí y me voy a la presentación del día de hoy, permítame. Muy bien, voy a hacerla. Vamos a dejarla así porque vamos a estar trabajando. Si pudieras tener a la mano un papelito, una pluma, porque vamos a hacer algunos ejercicios y entonces lo único que yo voy a pedir es presentarme como el resultado final. Escribí el resultado final en el chat, entonces, si quieres para tener ahí a la mano una hojita, una pluma, para que vayamos haciendo estos ejercicios. Muy bien, entonces voy a empezar. Estamos en la semana número 3. Gracias. Estamos en la semana número 3, entonces pues mencionamos en esta semana número 3 que íbamos a trabajar con un protocolo de investigación. Con el inicio de un protocolo de investigación, decíamos el día miércoles que era una gran oportunidad porque partimos primero de identificar lo que es un problema. Si no tenemos un problema al cual presentarle una solución, probablemente no vamos a trabajar con nada en cuanto a querer desarrollar alguna solución. Entonces partimos de un problema que queremos darle una solución y entonces empezamos a crear como una serie de pasos o propuestas o también orientaciones que deben de tener nuestra propia investigación. Entonces, iniciamos este protocolo de investigación. No es una investigación completa porque luego tendríamos que seguir con otros elementos, pero más bien es el principio. Entonces, aquí los tips de esta semana número 3, pues primero fue revisar el manual, que ya recuerden, ya lo revisamos. El manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, basado en el formato APA.
Acuérdense que lo tienen ustedes cada semana. En esta semana número 3 lo tienen dentro del foro Aprendiendo. Ahí tienen el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP basado en el formato APA para que lo descarguen. Acuérdense que este manual no solamente les sirve para este módulo, sino para todos los demás, y si aún deciden ustedes seguir con su formación académica, les sirve. Y también, pues, algún familiar que necesite trabajar con formato APA también les sirve porque, pues, el formato APA, pues, es muy solicitado en diferentes instituciones académicas, así que también ahí lo pueden trabajar. Y lo que hemos visto como áreas de oportunidad dentro de la semana número 3 son trabajar con los objetivos y con la hipótesis. Y encontrar unas diferencias entre ambos para que podamos saber bien qué es lo que necesitamos. Antes de pasar al objetivo, a mí me gustaría también destacar que lo primero que nos pide la actividad número 6 es definir muy bien lo que es el problema de investigación. Acuérdense que este problema no tendríamos nosotros que ser muy extensos en decir cuál es el problema, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un problema en nuestra colonia que hay escasez de agua, la logramos definir muy bien. Decimos, pues el problema en mi colonia es, fulanita y tal, es que tenemos escasez de agua, solamente tenemos abastecimiento de agua los, no sé, lunes, miércoles y viernes. Entonces definimos de forma muy concreta, precisa, incluso hasta delimitada, el problema que nos está aconteciendo en nuestra colonia. De igual manera, cuando ya elegimos trabajar con el tema legalización de las drogas o con un nuevo tema, podemos y debemos definir muy bien lo que es el problema. Este es como que el inicio. Si no tengo bien definido mi problema, si no sé muy bien qué es lo que quiero solucionar, no voy a poder hacer todo lo demás. Entonces, recordemos que esto que estamos revisando también nos va a servir para la última semana, que recuerden que la última semana es una semana de integración donde retomamos los recursos y todos los conocimientos de las semanas anteriores y lo trabajamos en la semana número 4. Entonces, partimos de ahí el problema. Otro punto a continuación con el cual nosotros trabajamos, pues viene siendo lo que son los objetivos. Recuerden que un objetivo es lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero lograr. Hasta incluso en nuestra vida, ¿no? A veces nos dicen, ay, pues, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Pues yo lo que quiero es estudiar una licenciatura, quiero estudiar turismo, entonces, para lo cual, pues sé que tengo que pasar por los otros grados académicos, ¿no? Para poder llegar a estudiar la licenciatura en turismo o, pues aprobar las diferentes materias para poder ser, licenciada en turismo. Entonces, yo defino la meta que yo quiero, pero yo decido, ¿verdad? Yo tengo que decir, o por lo menos plasmar muy bien y tener muy bien, indicado qué es lo que voy a hacer, cuáles son las acciones que yo quiero lograr. Si no hago esto, pues entonces se queda como el objetivo volando porque no estoy diciendo muy bien qué es lo que yo quiero lograr. Bueno, entonces es necesario que nosotros definamos muy bien los objetivos para poder trabajar con ellos. Aquí tenemos, si este material lo tienen ustedes en el foro de novedades, tienen la estructura de un objetivo. El objetivo es determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Voy a hacer un poquito más angosta esta imagen porque voy a trabajar aquí al lado. Ok, ya está aquí. Muy bien. Nosotros podemos ver que este objetivo está compuesto dando respuesta como a 4 elementos. Primero nos solicitan un verbo. Este verbo siempre tiene que estar en infinitivo. Siempre o siempre los objetivos deben de iniciar con un verbo. No podemos iniciar de otra manera. Un verbo en infinitivo. ¿Cómo es un verbo en infinitivo? Cuando terminan en ar, ir, así lo vamos a iniciar nuestro objetivo. Después vamos a dar respuesta a lo que son las 3 preguntas. ¿Qué cosa, cómo y para qué? Cada una, tanto desde el verbo hasta la última pregunta, van relacionadas una con otra. Mi verbo en infinitivo es determinar. ¿Qué cosa voy a determinar? El número de errores en la elaboración del objetivo general.
¿Cómo voy a hacer esto? Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. ¿Y para qué lo quiero? Para enmendar sus errores. Este es un objetivo muy completo. Si yo tuviera que redactar un objetivo de forma personal, mi sugerencia sería redactarlo con esta estructura. Así que voy a poner aquí dentro de la imagen, para que se logre ver bien, ¿cómo podemos redactar mi objetivo? Vamos a hacer como una listita. Entonces vamos a poner verbo, ya sabemos que es en definitivo. Vamos a poner aquí la pregunta, ¿qué cosa? Después la pregunta, ¿cómo? Y por último, la pregunta, ¿para qué? En forma de listita. Entonces yo debo de ir contestando de forma muy concreta cada uno de estos puntos. Recordemos que, por ejemplo, en mi cosa, lo que yo quiero hacer de la acción que yo puse, no voy a poner el cómo, porque no voy a poner las acciones, sino las acciones van en el cómo. Y tampoco voy a poner en el para qué lo quiero, en el cómo. Si en el cómo son las acciones nada más. Y luego para qué lo quiero, pues yo lo pongo ahí, ¿no? Entonces, voy a pedir, Ale, si quisieras, escribirme en el chat tu objetivo, un objetivo personal si quieres, uno que se pudiera compartir, así como lo tenemos. Si quieres, lo escribes en una hojita en tu cuaderno. Verbo, qué cosa, cómo y para qué. Y entonces, o lo quieres escribir directamente en el chat, lo puedes hacer. Entonces ya pasarlo al chat y yo ya lo voy a leer para que también quien vea esta grabación pueda orientarse un poco de lo que estamos haciendo. Entonces vamos a dar 4 minutitos para que lo podamos hacer. Entonces, Ale, si me haces favor de trabajar en este punto y después compartes el resultado en el chat, por favor. Gracias. Bien, gracias, Ale. Vamos a trabajar un poquito con este objetivo. Lo vamos a ir desglosando para ver que contemos con todos los elementos. El objetivo que nos puso Ale fue, mi objetivo personal es poder impulsar las ventas de mi negocio y académicamente poder estudiar una carrera. Vamos a, voy a trabajar nada más con uno para que seamos más precisos. Verbo, me voy a ir con la parte de la carrera. Verbo, estudiar. Luego ponemos qué cosa. Bueno, lo vamos a trabajar aquí porque el chat con una grabación no se ve. Verbo, estudiar. ¿Qué cosa? Una carrera. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a estudiar una carrera? Ah, pues mejor vamos a cambiar estudiar por obtener, ¿no? Obtener una licenciatura. Obtener una licenciatura, que sea una carrera, licenciatura. ¿Cómo? Ahora sí vamos a poner estudiando, estudiando cada una de mis materias
y, ay, y aprobándolas, aprobándolas, dolas, para que, ahora sí, esta sí te pediría si me puedes contestar en el chat. ¿Para qué quieres estudiar una licenciatura? Vamos a ver, lo que tú me pongas, eso voy a poner. Ese sería el para qué. Si me lo puedes poner en el chat, por favor, Ale. Ahí estoy con el micrófono cerrado. Entonces, perdón, creo que no me escuché. Aquí ya tenemos muy bien el objetivo, lo vamos a leer de corrido, obtener una licenciatura estudiando cada una de mis materias y aprobándolas para obtener mejores ofertas de trabajo. Estamos leyendo el objetivo de corrido, pero lo pudimos redactar con cada uno de los puntos, verbo, qué cosa, cómo y para qué. Si redactamos cualquier objetivo, bueno, ya de nuestra investigación que estemos realizando para la materia, lo podemos hacer de esta manera. Es muy importante que siempre determinemos lo que son las acciones. Si yo no digo qué voy a hacer, pues realmente se puede quedar en el aire el objetivo que yo estoy mostrando. Y también los objetivos nos sirven, pues nos sirve de motivación para hacer cosas, para lograrlas y cumplir lo que es, obviamente lo que son las metas. Entonces, lo tenemos así, por favor, redacten sus objetivos, porque sé que la actividad les pide dos. Redacten sus objetivos de esta forma y ya nada más compartan la redacción. Revisa muy bien que esté entendible la redacción. Ya nada más al final comparten la redacción de esos objetivos y esa es la que se van a llevar al trabajo, a la actividad integradora número 6. Muy bien, nos vamos con la hipótesis. Otra gran área de oportunidad. A veces pensamos que la hipótesis es un objetivo, que yo tengo que redactarla como un objetivo y obviamente no es. También pensamos que en la hipótesis yo tengo que redactar una opinión y no es así. Una hipótesis es una suposición. Yo creo que esto es lo que va a pasar. Yo supongo, ¿no? Que esto es lo que va a suceder, pero pues debemos de redactarla de cierta manera. También la hipótesis nos serviría para continuar con la investigación porque la hipótesis puede ser que esté bien o puede ser que esté mal, ¿no? Puede ser verdadera o bien puede ser falsa. Entonces, vamos a ver primero el video que ya lo repasamos el día miércoles, pero esto nos va a servir para redactar ahora cualquier hipótesis. Así que primero vemos el video, lo vemos y lo escuchamos, por favor.
bien, me voy a regresar a cada uno de los pasos, lo voy a explicar y Ale, te voy a pedir que lo escribas estos primeros 4 pasos en tu cuaderno. Y ya el último, que sería la hipótesis con la estructura que vamos a ver, esa sí es la que te pediría que la escribieras en tu cuaderno y después nos compartieras en el chat la hipótesis con esta estructura. Entonces, voy a explicar cada uno de los pasos. Primero, pues al realizar una hipótesis en estos 5 pasos, creo que queda muy claro y es una forma muy sencilla de determinar nuestra hipótesis, o sea, nuestra suposición. Esta hipótesis nos permite, como lo dije, pues avanzar en mi investigación y también tener una orientación mejor de hacia dónde tengo que investigar. Entonces, vamos con el primer paso, que sería identifica el problema. Aquí tienen un mismo ejemplo. El pesista de la delegación de tu país se aparte de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena. Debemos de decidir nuestro problema de forma muy concreta, lo que decíamos en un principio. Si yo planteo mi problema de forma muy concreta, clara, voy a saber muy bien qué es lo que quiero. Si no determino muy bien mi problema, no voy a saber qué acciones necesito, qué voy a hacer, dónde voy a buscar. Entonces, te pido, Ale, si puedes escribir en tu cuaderno un problema, el que tú quieras poner el de tu colonia o hasta del mismo tema que estamos trabajando, el que tú quieras. Voy a dar un minutito y ahorita continúo para explicar el paso 2 para que Ale pueda escribir su problema en su cuaderno. ¿Sí? Sí, el problema que tú quieras, Ale. Vamos a continuar con el paso número 2. El paso número 2, ya que partimos de nuestro problema y es con lo que vamos a seguir trabajando, es identifica como Y lo que sabes, lo que sabemos de ese problema. En este caso es que el pesista se aparte de la rutina que cometen los enviones cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Es lo único que pudimos observar de este problema y eso que observamos es lo único que vamos a poner como Y, lo que sabemos del problema. Entonces, lo ponemos por favor, damos igual un minuto, minuto y medio, ¿vale? Para que nos pueda dar, escribir en su cuaderno el paso número 2, así de forma muy breve.
Muy bien, vamos con el siguiente paso. Paso número 3. Identifica como X lo que no sabes del problema, lo que no sabemos. Ya primero pusimos lo que sí sabemos, ahora vamos a poner lo que no sabemos. Las causas por las cuales ocurre Y, o sea, que lo que no sabemos del problema. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se aparte de la rutina y comete errores de los enviados. O sea, queremos las causas. Lo que vamos a poner aquí son las causas por las cuales ocurre el problema, pero no las tenemos determinadas muy bien, por eso es una investigación, porque se determinarían después. Entonces, ¿qué causas creemos nosotros por las cuales está pasando el problema? En este caso la causa es por las cuales, yo necesito determinar una causa por la cual el pesista no logra en la competencia hacerlo como lo hace cuando está entrenando. Así que lo vamos a poner, por favor. Paso número 3. Muy bien, vamos con el paso número 4. Escribe una suposición de por qué ocurre el problema, o sea, por qué ocurre Y. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es una suposición, ¿no? Aún así todavía no tenemos nuestra hipótesis, pero es lo que nosotros suponemos, que realmente se pone muy nervioso y que no lo logra en la competencia. Y como cuando entrena está bastante tranquilo, por eso todo lo hace bien. Entonces, eso es lo que suponemos. Lo vamos a escribir entonces de forma muy, muy concreta. Entonces, damos un tiempo, por favor, para escribirlo en el cuaderno, por favor. Muy bien, vamos con el último punto. Paso número 5. Redacta una proposición con este esquema. Este es el esquema que vamos a seguir para redactar nuestra hipótesis. Si con X, entonces Y. ¿Qué vamos a poner entonces? Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Esto quiere decir que X son las consecuencias e Y son los efectos. Yo voy a poner sí y pongo las causas, por eso es la X, entonces
pongo las consecuencias o los efectos. Por eso está así redactada lo que es la hipótesis. Si el pesista se encuentra bajo presión, esas son las causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Desde se desconcentra hasta enviones son las consecuencias. Causas, pongo entonces que es la palabra que va a unir y después pongo las consecuencias. Entonces, Ale, si me pudieras escribir tu hipótesis en el chat, por favor. Ahorita damos un tiempo para que lo puedas hacer y ahorita lo revisamos. Gracias. Muy bien, ya tenemos aquí la hipótesis. Vamos a ver qué nos dice. Mi hipótesis es, si estudio una carrera de forma exitosa, es probable que experimente varios beneficios. Podría aumentar mis oportunidades laborales, tener acceso a empleos mejor remunerados y desarrollar habilidades especializadas en mi campo. Además, el éxito académico podría abrirme las puertas para oportunidades de crecimiento profesional y contribuir a mi satisfacción personal, trabajar en algo que me apasiona. Sí, en parte está bien, pero acuérdate que debemos de plantear lo que es un problema. Entonces, aquí no tendríamos un problema al cual nosotros debemos de resolver. Terminaría siendo como parte de un objetivo. Entonces, tendríamos que poner igual. Sí. Vamos a poner las causas. Sí, estudio. Sí, estudio con dedicación, algo así, ¿no? Y empeño una licenciatura, una carrera acá. Entonces, lograré aquí, voy a tomar mejores ofertas laborales. Ofertas laborales. Es que tenemos que partir de un problema que me va a ayudar, que tengo yo, que posteriormente yo tendría que decidir qué voy a hacer para ver si ese es, si yo aquí lo que yo estoy diciendo es que yo necesito pues, echarle ganas a la carrera para poder sacarla adelante. Y esto me va a llevar como resultado tener mejores ofertas laborales. O sea, primero estaríamos diciendo qué es lo que yo creo que tengo que hacer. A lo mejor si hacemos un estudio, digo, bueno, a lo mejor no es tanto la dedicación, a lo mejor lo que tengo que hacer es hacer, por ejemplo, un estudio de orientación vocacional para determinar muy bien cuál es la carrera de mis sueños, ¿no? Puedo decirlo así. Bueno, muy bien. Entonces, les recuerdo que este material para redactar la hipótesis también está en el foro de novedades de esta semana. ¿Alguna duda que tengamos? Pregunta, cuestionamiento, ¿no? Recordemos que ya vamos para la última semana. Si todavía hay pendientes de entregas anteriores, por favor comuníquese conmigo y podamos terminar con éxito nuestro módulo número 5. Les comparto, ya pasé asistencia Ale García. Sí, sí, ok. Muy bien, les comparto la frase de esta semana para motivarnos. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Me gusta mucho. Yo creo que dice muy bien las acciones que debemos de realizar. Muy bien, gracias Ale por tu presencia y por tu trabajo. Seguimos en contacto y que tengan un excelente día.
Gracias, asesora. Adiós.